Esta noche vamos a buscar la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4. Vamos a leer del verso 17 en adelante, Romanos, capítulo 4, verso 17. El título de la palabra hoy es profetizar. Ese es el título. ¿Y qué es profetizar? Anunciar o predecir las cosas. Anunciar o predecir las cosas. Y esto es lo que vamos a hacer hoy con la palabra de Dios. No vamos a decretar. Yo decreto. Porque ¿saben por qué? Porque nosotros no tenemos autoridad para decretar nada. Absolutamente nada. Sí tenemos autoridad de tomar la palabra de Dios y declararla sobre nuestra vida. El que decreta es Dios. Así como el que decreta es Dios, el que establece los pactos es Dios. Y lo vamos a leer también en este texto. No soy yo el que establezco un pacto con Dios. A mí se me ocurre, quiero cambiar el auto, voy a pactar con Dios. Señor, yo te voy a dar 1.500 pesos porque quiero comprarme una camioneta de 700.000 pesos. El Señor va a decir, con 1.500 pesos lo único que podés cambiarle es un neumático a la camioneta. Con esa plata no me vas a conmover. Hablando en serio. Eso del pacto no tiene nada que ver con la Biblia, ¿eh? No tiene nada que ver con la Biblia. Dios establece los pactos. Y cuando Dios establece un pacto, ¿saben cuál es? Nos promete algo, dice, vos me haces caso y yo te voy a bendecir. Así es el pacto. Bueno, vamos a ver entonces, que Dios bendiga su palabra, a los que están mirando, a los que están escuchando. Que Dios bendiga nuestras vidas para que podamos recibir parte del Espíritu Santo y recibir la palabra en el Espíritu. No sirve, no alcanza con recibirla en el intelecto. Hay que recibirla en el Espíritu. Ni tampoco recibirla en las emociones. Hay que recibirla en el Espíritu para que la palabra provoque lo que tiene que cambiar en nuestras vidas, que son cambios para bien. Bueno, aquí está hablando el pasaje. El apóstol Pablo está hablando del pasaje de Génesis, que después lo vamos a estar leyendo, en el que Dios le promete a Abraham un hijo. Abraham tenía 75 años cuando recibe la promesa por primera vez. Tenía una esposa 9 años más joven que él, de 66. Había sido estéril toda su vida, Sara, eso dice la Biblia. Y prestemos atención. Y vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros. Tiene que ver muchísimo, porque estamos hablando de nuestra propia historia, de nuestro propio ancestro, porque si Abraham es el padre de la fe y nosotros somos el pueblo de Dios, significa que él es nuestro ancestro. Así que lo que Dios le habló en aquel tiempo, también nos lo habla a nosotros. Y lo que Dios esperaba de Abraham es lo mismo que espera de vos y de mí. Bueno, leemos. ¿Cómo está escrito? Dice el verso 17. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, presten atención, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Qué tremendo. Dios da vida a los muertos. Sí, lo sabemos. Leemos en la Biblia la resurrección del hijo de la mujer sunamita, por ejemplo. Eliseo oró por el niño. Eliseo oró por el niño y el niño revivió. El hijo de la viuda de Naín, Jesús lo resucitó. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús resucitó a Lázaro. El mismo Jesús resucitó. Sí, cierto, Dios da vida a los muertos. Llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, ¿qué será más difícil de creer? ¿Que lo que está muerto vive o que lo que no nació nacerá? ¿Qué les parece que será más difícil? Qué pregunta, ¿no? Y las dos cosas son difíciles de creer. A la mente racional, las dos cosas son dificultosas de creer. Que lo que está muerto reviva y que lo que aún no nació nazca. Ambas cosas son racionalmente difícil de ser creídas. Pero como decía la palabra el domingo pasado, Dios no pretende que la entendamos.
¿Con qué se conforma? Con que le hagamos caso. No pretende que lo entendamos, que nos entre en la cabeza cómo piensa Dios, sus libretos y sus guiones. Lo que Dios quiere es que le hagamos caso. Y dice la Biblia, verso 18, Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer un chiste. No es la pelea de dos monjas. ¿Qué quiere decir esperanza contra esperanza? Esperanza humana contra esperanza en Dios. ¿Tenía alguna esperanza humana en ser padre a esa edad? No. Hoy mencionaba a la mañana una noticia que yo no recuerdo si la vi en internet o la leí en el diario. Si uno la ve por internet, tiene un alto porcentaje de que sea trucho, de que sea un bolazo, una macana, una mentira grande como una casa. No me acuerdo dónde lo leí, pero sí leí que en la India una mujer de 60 años fue madre. Pensemos, una mujer de 60 años, según la mente de Dios, ¿está en condición de ser mamá o de ser abuela? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué dijeron? Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe que una mujer que tiene la edad biológica para poder concebir los 40 y pico, tiene todavía salud como para criar un bebé. Pero una mujer de 60 años no, con perdón de la gente de 60, entre los cuales estoy yo. No es razonable. No me vengan el avance de la ciencia, qué tremendo. Dios sabe cómo hace las cosas y por qué las hace. Esa mujer está en edad de ser abuela, no mamá. Porque cuando el nene, la criatura, necesite que la alcen, lo tiene que alzar una mujer con huesos y columna y cintura de 60 años. Y el cuerpo se va desgastando conforme pasa el tiempo. Una chica de 20, 30, 30 y pico, hasta 40 y algo, bueno, todavía tiene la salud como para atender a un bebé y criarlo como Dios manda. Como Dios manda. ¿Cuál era la esperanza humana que tenía Abraham? Ahí está la primera esperanza, la esperanza humana. ¿Cuál era su esperanza humana de tener un hijo propio? Nula. Nula. No solamente había sido estéril, encima por la lógica, el lógico paso del tiempo, la edad, ya el periodo se le había retirado a esta mujer, ya no ovulaba. La posibilidad humana de ser padres era nula. ¿Pero qué dice acá Pablo? Esperanza contra esperanza. Él podía mirar la realidad y rendirse hacia la realidad, o podía elegir esperar en Dios. Y ahí fue la lucha. Esa fue la lucha. ¿Espero en la realidad que vivo o en lo que se me ha prometido? Pero él creyó. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Cada día luchar contra el no de su mente racional y rendirse al sí de la mente y la promesa de Dios. Dice, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham, sabemos la historia, primero tuvo un hijo con la sierva Agar, no era el hijo de la promesa, era el hijo de su voluntad. Y Abraham, desde que se le prometió, pasaron 24 largos años
Y yo creo que cuando uno tiene que esperar algo, los años son larguísimos. Los años son larguísimos. Cuando uno tiene que esperar, los años son muchos. Y parecen multiplicados por 1000. Tuvo que esperar hasta los 99 para que se cumpliera lo que Dios prometía. No se debilitó en la fe, dice. Al considerar su cuerpo. ¿Qué es considerar? Evaluar. A ver, digamos las cosas como son. Tengo 75, tengo 80, 85, no, 90. Mi esposa siempre fue estéril. La lógica dice no. La naturaleza dice no. Pero ¿cuál era el tema? Dios había dicho que sí. Dios había dicho que sí. Dice no, dice, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La palabra esterilidad en el hebreo es la palabra necrosis. Y necrosis es muerte. Necrosis es muerte. ¿Qué dice acá la Biblia? Que la matriz de Sara estaba muerta. Dios llama lo que no es como si fuera y da vida a lo que está muerto. ¿Y qué más dice? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino, acá está la clave, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Qué hacía cada día Abraham? Limpiaba su tienda. Por ahí alguien me dice, no, pero eso son tareas de mujeres. Pero la limpiaba de las, hoy se diría de las malas vibraciones. Acá hay mala vibra en esta casa. Acá hay mala, ay, qué onda, qué mala onda, todo negativo. ¿Qué tenía que hacer Abraham cada vez que se levantaba? Tenía que empezar a limpiar la tienda. Tenía que empezar a ahuyentar la incredulidad. Tenía que empezar a ahuyentar los límites, tenía que empezar a ahuyentar su mente racional, la tenía que ahuyentar, la tenía que sacar fuera. ¿Para qué? Para que pudiera entrar la promesa de Dios cada día. Y esto lo tenemos que hacer nosotros también, iglesia. Cada día nos tenemos que limpiar de la incredulidad. Cada día nos tenemos que limpiar de la contaminación, de estar viviendo una realidad que no guarda ninguna relación con lo que Dios ha prometido. Y era una tarea, ¿cómo uno, yo me puedo fortalecer espiritualmente sin la ayuda de Dios? No hay manera. Yo me puedo fortalecer espiritualmente si no oro, si no leo la Biblia, si no alimento con la palabra mi fe, si no me congrego, si no sirvo, si no busco la santidad y me esfuerzo por obedecer a Dios. No estoy alimentándome espiritualmente, pero si me alimento espiritualmente, tengo las fuerzas de parte del cielo para seguir aferrándome de lo único que Dios me da, que es su promesa, que es su palabra. El apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que ilumina un lugar oscuro hasta que esclarece y se hace el día. Nosotros tenemos las promesas de parte de Dios, tenemos la palabra de parte de Dios. ¿Y saben cuánto más necesitamos la fe? Cuanto más negra está la noche. Cuanto más lejos pareciera estar de nuestras vidas la promesa de sanidad, la promesa de libertad, de prosperidad, de que se terminan las penurias, la bendición de nuestros hijos, la restauración del hogar, el cumplimiento de una familia. Cuanto más distante y más negra es la noche, es cuanto más nos tenemos que aferrar de la palabra de Dios. Y es ahí está la paradoja. Cuando más difícil se hace, es cuando más oscura está la noche. Pero ¿qué hizo Abraham? Bien por Abraham, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hasta ahí leemos
lo que el apóstol Pablo está declarando de Abraham. Lo que él está declarando. Dice, él no se debilitó en la fe, no consideró como una limitante. A ver, yo viejo, 99 años, 100, a punto de cumplir los 100. Mi esposa siempre estéril. Pero no dejó que eso afectara su fe. Y yo les dije en un principio que esta palabra fue dada a nuestros tatara abuelo. Pero ¿qué dice Pablo? Y acá es cuando la carta de Pablo cambia de destinatario. Ya no dice Pablo, destinatario, la iglesia de Roma. Ahora pone la iglesia de Núñez. Ahora la carta, lo que está escribiendo, es para vos y para mí. Y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. ¿Tu Biblia dice nosotros? ¿Dice nosotros? Y cuando dice nosotros, ¿qué quiere decir? O sea que Pablo, lo que está escribiendo de la historia de Abraham, dice, esto es también para nosotros. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y así fue la historia. Así fue la historia. Y vamos a complementarla con lo que dice Génesis, capítulo 17. Génesis 17, vamos a leer del verso 1 al verso 8. Hasta acá hemos entendido. Dios le prometió en la vejez un hijo y el hijo llegó a los 99 años. El día, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. El día que cumplía un año, Isaac, hicieron una hermosa torta. No se la pidieron a Susi porque todavía no sabía hacer tortas. Y le pusieron un 1 y le cantaron feliz cumpleaños. ¿Y sabe qué hicieron después? Le pusieron 2 ceros al lado para celebrar los 100 años del papá. Y si esto dice la Biblia que ocurrió y que tiene que ver con nosotros, yo lo creo. Y yo creo en ese Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos. Es mi Dios también. El Dios de Abraham, el Dios de Sara, el Dios de Isaac, el Dios tuyo y el Dios mío. Lo dice claro la palabra. Nadie puede decir, bueno, esta es la historia de Abraham. No, si Pablo te está diciendo, esto es para nosotros, los que formamos parte de la iglesia de Núñez. ¿Y qué dice Génesis 17:1? Era Abraham, 5 letras, Abraham, padre enaltecido, se traduce, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Si hubiera quedado ahí lo que Dios le dice, qué cómodo que sería todo. Pero le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y si se lo dijo a Abraham, y a Abraham le prometió cosas hermosas, y nos lo promete a nosotros también, ¿será que Dios se le ocurrió solamente a Abraham pedirle que anduviera delante de él y fuera perfecto? Nos lo pide también a nosotros. Por eso, hermanos, como dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, lo mencioné antes. Bueno, ya saben estas cosas. Bárbaro. Son bienaventurados cuando las hagan. Y la clave de la bendición es esta. No solamente declaro que creo, le tengo que demostrar a Dios que creo. El Señor escucha mi boca, mis palabras, lo que sale de mi boca. Pero Él mira para dónde van mis pies. Porque yo puedo decirle, Señor, te seguiré, te seguiré, te seguiré. El Señor va para un lado y yo voy para el otro. Él va para Nínive y yo saco un boleto para Tarsis.
Señor, te seguiré fielmente, te seguiré. Cada vez está más lejos el Señor. El Señor mira para dónde van mis pies. El Señor mira para saber qué lugar ocupa Él en mi corazón. Si ocupa el primer lugar, o el segundo, o el tercero, o el podio, o el cuarto, o el quinto, o el puesto número 10. Si el Señor le dijo a Abraham, tenés que andar delante mío, y el que escucha dice, delante del Señor, ese soy yo. Ay, porque a mí la ansiedad me mata. Ay, porque cuando el Señor me dice que haga algo, yo voy y lo hago incluso antes que el Señor me lo diga. No, no quiere decir que tenemos que correr delante de Dios y Dios atrás nuestro con la lengua afuera. Quiere decir, andar delante de Dios es saber que Dios nos mira siempre. Y esto es guardar el testimonio. La pastora mencionaba hace unos días el testimonio de una predicadora colombiana que se llama Igna de Suárez. La hermana contaba un testimonio. Decía que estaba en un aeropuerto a punto de tomar un vuelo, viendo cómo sacar un pasaje. Y que la persona empleada, la chica empleada de la aerolínea, la trataba muy mal. Pero con muy malos modos, muy mal educada, muy desubicada. Y esta señora, que es una señora grande, empezó a juntar presión. Y cuando estaba por abrir la boca y ponerla en caja a la empleada, escuchó que el Señor le dijo, cállate la boca. Y vieron, hermanos, esos momentos en que nosotros queremos actuar y el Espíritu Santo nos dice, te lo prohíbo. Son esos momentos en los que uno dice, ¿para qué seré cristiano? ¿Para qué habré aceptado a Cristo? ¿Quién me manda? Y este se va a quedar con la última palabra y yo tengo unas ganas. Me levanté con una energía hoy como para repartir garrotazos. ¿Qué hago con el garrote? Tengo que envainar la espada. ¿Y por qué? Pero le hizo caso. Le hizo caso. Y se cayó la boca. Termina de hacer el trámite y escucha a sus espaldas la voz de un muchacho que le dice, ¿usted es la pastora tal y tal? La reconocí por la voz. El testimonio. ¿Qué quiere decir andar delante de Dios? Dios te está mirando siempre. ¿Y qué espera Dios de vos y de mí? Perfección. Temor de Dios. Obediencia. Respeto. Testimonio. No solamente significa que tengo que creer. Si creo, tengo que hacer caso. Y hacer caso es pagar el precio, muchas veces, de callarme la boca y dejar que Dios hable. ¿Y qué más le dice la palabra? Dios le dijo, pondré mi pacto, el pacto de Dios. Abraham no le dijo, ay, ya que estás acá vamos a hacer un pacto. No. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Dios le cambia el nombre a Abraham, padre enaltecido, que no tenía ningún hijo, era casi una broma, y Dios le cambia el nombre por padre de muchedumbres. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Está hablando de nosotros la palabra en Génesis.
de nosotros los cristianos. Pacto perpetuo establecido por Dios a través de Abraham, de Sara y de su hijo Isaac. Dice, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y Dios da vida a lo que está muerto. Y quiere decir que Dios le pone nombre a lo que todavía no nació. Entonces yo tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado de lo que sale de mi boca. Porque si yo declaro, siempre fui una persona que nunca llegué a nada, no sé lo que es que las cosas me salgan bien, todo lo que emprendí fracasó, mi nombre es fracaso. Y así me conocen en el barrio. Chao, fracaso. Chao, inútil. Bueno para nada. Chao. Pero si Dios me dice que Jesús vino para traer vida y vida abundante a mi vida, y yo lo creo y me esfuerzo por serle fiel y obediente, cuando escuche que alguien grita y saluda y dice, chau, fracaso, ¿sabés lo que tengo que hacer? Seguir caminando, porque no me están llamando a mí. No están hablando de mí. Hablarán de otra persona, pero a mí no me están llamando. Inútil, ignorante, no esto, no lo otro, miserable, mendigo, pordiosero, endeudado. Yo ya no voy a responder a ese nombre, porque no es el nombre que Dios me da. Te voy a dar un ejemplo más. Vas al médico y el médico dice, bueno, usted tiene tal enfermedad, y le pone el nombre a la enfermedad. ¿Sabes cuál es el riesgo? De aceptar la enfermedad con nombre y todo. No estoy diciendo que se entienda, porque soy de las personas que creo en el poder de Dios, pero cuando tengo que ir al médico voy. No soy un fanático que cuando ve un guardapolvo blanco lo reprende en el nombre de Jesús. Y por ahí justo no es un médico y es el gordo Baradel, justo que se le ocurrió trabajar ese día. Y se da vuelta y le dice a sus compañeros, ¿ven que no es de Dios trabajar? A ver si se entiende. Esperanza contra esperanza, dice que fue la lucha de Abraham. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperaba humanamente o esperaba en Dios? Si decidía esperar humanamente, no hubiera tenido el hijo. Pero le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Entonces su esperanza en Dios venció su esperanza humana. Cada día que hacía, dijimos antes, ¿qué hacía cada día en la tienda Abraham? La limpiaba, la barría, la regaba, apisonaba la tierra, la enceraba. ¿Te imaginas encerar? Cuando venían visitas, decía, te me pones los patines, te me pones. Mira cómo hacían las tías antes, las abuelas. Ibas a la casa de la abuela, me entras con los patines, y si los usás te doy una copita de esperidina. En la casa de mi abuelo Domingo, en Bragado, cuando era chico, yo un día descubrí la esperidina. Qué dulce que era. Qué descompostura que me agarré.
Mamita, parecía la piba del exorcista. De todos los colores. Giraba la cabeza. El exorcista embragado, la película. Cada día se levantaba Abraham y empezaba la lucha entre la mente racional, ver a su esposa y verse él. Pero Dios le había prometido algo. Y como Dios le había prometido algo, él se aferraba y se fortalecía en Dios y declaraba lo que Dios le decía. Y encima Dios le cambia el nombre. Cuando le dijo, te voy a cambiar el nombre, no te vas a llamar más Padre enaltecido. Menos mal. Padre de muchedumbres. Es que Dios, con Dios, siempre quinta a fondo y acelerar. Nunca marcha atrás. Acordate, no es retrocediendo que se avanza. No es retrocediendo que se avanza. Y como le dijo Pablo a los Gálatas, empezaron por el espíritu, van a terminar por la carne. Están misígenes. Están locos. Insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hipnotizó? ¿Qué están haciendo? Te dan el diagnóstico. Bueno, usted tiene tal cosa. Vos podés decir, bueno, tengo esto, pero Dios me dice que soy sano. Voy a llevarme, el médico me dice, tome esta pastilla, yo la voy a tomar. No es falta de fe. No tomarlos es ignorancia. Pero la enfermedad no me va a atrapar. No voy a aceptar que me diga, bueno, a partir de ahora usted tal cosa, tal otra, no van a poder empezar a hacer, porque si yo empiezo a ceder a eso, dejo que el diablo me diga, estás enfermo y ese es tu nombre. Y quédate con eso, y quédate con esa limitación, y empezar a restringirte y a retroceder, porque tenés un nombre, una enfermedad, que la tomaste en el espíritu, aceptaste todos los síntomas, pero el espíritu dice, no. A mí Dios me dice que soy sano. Y yo creo en esa sanidad de Dios. Puede que mi cuerpo hoy esté enfermo, pero no lo acepto como algo definitivo. Porque si fuera así, ni vos ni yo estaríamos acá, porque Abraham no le hubiera creído a Dios y no hubiera hecho con Sara lo que correspondía hacer para que Isaac naciera. Porque Isaac no nació por el Espíritu Santo. Isaac no nació por el Espíritu Santo. El que nació por el Espíritu fue Jesús. O sea, podés estar mal, te puede faltar la plata en este momento. Soy un seco. Más seco que lengua de loro. No tengo un mango. Pero el Espíritu te dice, Dios te va a prosperar porque te lo prometió. Porque cuando Jesús dijo vida abundante, dijo vida abundante. Así que en el Espíritu, en este momento me das vuelta, no me cae una moneda. Pero yo sé que mi Dios me va a prosperar. Y como sé que mi Dios me va a prosperar y que sus promesas son sí y amén, yo voy a tener que hacer mi parte, nosotros vamos a tener que hacer nuestra parte, que fue lo que Dios le dijo a Abraham, andá delante mío y sé perfecto. ¿Cuál es el problema? No le termino de creer a Dios. Las cosas no salen. Y empiezo otra vez a darme vuelta cuando gritan, chao fracaso, chao inútil, chao esto, chao lo otro. Y empiezo otra vez a reaccionar y a responder a un nombre que Dios me dijo, si yo no te puse ese nombre, tu nombre es especial tesoro, tu nombre es real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, tu nombre está esculpido en la palma de mi mano. Eso es lo que hizo Abraham. Y Abraham nunca más se dio vuelta cuando decían Abraham, Padre enaltecido. Él empezó a responder al nuevo nombre.
padre de muchedumbres. Entonces venía la mañana, Sara lo despertaba, le llevaba el mate a la cama. ¿Cómo durmió, padre de muchedumbre? Muy bien. No le decía, viejo podrido, inútil, mira lo que sos, ni un hijo me pudiste dar. Mira, ¿quién quiere despertarse así? Pero Sara lo llamaba a Abraham como Dios mandara que se le llamaba, padre de muchedumbres, padre de multitudes. Y cuando esa palabra empieza a estar en tu boca, alrededor de tu vida, empieza a cambiar todo el ambiente espiritual. Ya no es un ambiente de derrota, ya no estás declarando desánimo, desaliento. Te voy a dar otro ejemplo. Suponete que tenés un esposo inconverso. No es maldiciéndolo como va a conocer a Dios, sino bendiciéndolo. Porque Dios sabe por todo lo que pasás. Pero también esa es un alma que necesita conocer a Dios. Así que bendecilo. ¿Te salió un hijo torcido, más torcido que lo más torcido? No lo maldigas. No le digas maldigo el día que naciste. Bendecilo. Estás trabajando en un lugar que no te gusta el lugar. No es el lugar que vos querés, no te gustan ni los compañeros, ni el jefe, ni el patrón, ni el color del escritorio. No maldigas el lugar donde trabajás, bendecí el lugar donde trabajás y a la gente que te da el trabajo. Porque eso es lo que Dios quiere. Porque si vos al día siguiente te tenés que levantar mañana lunes y tenés que ir a un trabajo que maldecís, el que termina maldecido sos vos. ¿Con qué ganas te levantás y vas a un lugar que vivís maldiciendo? Porque no es el lugar donde querés trabajar. Es como el que despierta en el día que lo van a ahorcar y le dicen, che, qué cara, ni que te fueras a morir. La palabra, la boca, ¿qué declaramos? Y bueno, ¿sabe qué pasa, pastor? Por eso les pregunté, ¿qué es más difícil? ¿Creer que lo que murió va a vivir o lo que no nació va a nacer? Por ahí algunos piensan y dicen, bueno, Dios yo sé que me quiere prosperar, pero desde que tengo uso de razón, la miseria ha sido casi el escudo de mi familia. En la miseria mis abuelos, mis padres, yo mismo. Y al que nunca vio la prosperidad, que Dios le diga te voy a prosperar, es como decirle, empecé a creer en lo que todavía no nació. Por eso es que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Hay inconversos en la familia? ¿Cómo los declara Dios? Convertidos. Declara conversión sobre esas vidas. Porque si vos y yo nos convertimos, ¿por qué no se van a convertir ellos? ¿O nuestro corazón era de espuma? ¿O era un quesito provolone nuestro corazón? Duro, el mío, duro, más duro que la peor de las piedras. Pero bendito sea Dios. Profetizar es declarar lo que la palabra de Dios dice. No estoy diciendo que mañana te plantás y dices, bueno, Señor, yo declaro que voy a manejar un Mercedes-Benz, voy a tener... No, un country no. La empleada que trabaja en mi casa va a vivir en un country. Así que imagínate yo. No. El delirio no. Y no es porque yo declare que Dios va a hacer lo que yo declare. Dios va a hacer según mi obediencia. Según mi obediencia. Porque se ve que Abraham, cuando uno lee la historia de Abraham, metía la pata cada 2 por 3, pero terminó ganando la confianza de Dios y el crédito que Dios le dio
hizo lo que le correspondía hacer con Sara. Y el hijo prometido, el de la promesa, llegó a sus casi 100 años. Pero aprende a declarar lo que Dios declara. No dejes, ni te llames, ni te digas lo que fuiste antes. Porque si fuiste un borracho, un drogadicto, una prostituta, lo que fuere, eso es el pasado. Y la Biblia dice que las cosas viejas, el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y cuando dice cosas viejas, está diciendo la reputación de una persona. Lo que fuimos, fuimos. Nunca conocimos la prosperidad, la vamos a conocer. Y la vamos a disfrutar. Nunca pudiste formar un hogar, lo vas a formar, porque eso está en el corazón de Dios. Hay una enfermedad que te viene trayendo complicaciones. Declara que la sanidad de Dios va a llegar sobre tu vida. Pero no dejes que el enemigo le ponga nombre a lo tuyo, ni te ponga nombre a vos, ni apodo, ni nada que se le parezca. Porque el Dios que hizo eso en Abraham es el mismo Dios que lo quiere hacer en tu vida y en mi vida. Por pacto perpetuo, dijo el Señor. Significa que ese principio espiritual, lo que Pablo le escribió a los romanos, el cartero hoy lo entregó en la puerta de la iglesia, me dio la carta y el Espíritu Santo me dijo, léele esta carta a mi pueblo, porque esta palabra es para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por su palabra? Vamos a ponernos de pie, que suban los músicos. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Y vamos a meditar en lo que nos ha dicho ahora el Espíritu Santo y en lo que nos estuvo mencionando durante la administración de la Santa Cena. Jesús dijo, ya saben estas cosas, bienaventurados serán cuando las hagan. Hoy nos habló el Señor. Sabemos lo que dice la Biblia que ocurrió con Abraham. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y no solo con respecto a él, sino con respecto a nosotros. Su linaje, su descendencia. Porque Isaac fue el primogénito, casi podemos decir, el hermano mayor nuestro, de toda la gran familia de cristianos que hay en el mundo y que habrán después de nosotros. ¿Qué es aquello en tu vida que tiene que ser cambiado? Que tiene que ser cambiado. Cuando te miras al espejo, ¿qué es lo que ves? ¿Ves la imagen de la frustración, del fracaso, de no haber llegado a nada, de los límites, siempre de la escasez, de faltar? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que vemos? Lo que Dios ve es un hombre y una mujer con todas las posibilidades, porque es nuestro Dios el que se encarga de nuestra bendición. Pero esto es una lucha de cada día, iglesia. Esperanza contra esperanza. La esperanza humana que mira el recurso, mira lo que estamos viviendo de Dios y que nos muestra una distancia tan sideral que hay que tener mucha fe para seguir creyendo lo que Dios prometió. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es fiel. Y porque dice la Biblia en Malaquías, yo soy Jehová y yo no cambio. Lo que Dios quiso hacer en Abraham y lo hizo, lo quiere hacer en vos y lo quiere hacer en mí. También hay un Isaac que tiene que nacer, una bendición que tiene que llegar y que no depende de nuestra capacidad humana, pero sí que depende de nuestra capacidad de creer y de nuestra capacidad de obedecer. Esperanza contra esperanza.
Mirar al que prometió. Mirar al que prometió. Y el que prometió es el Dios que se reveló a Abraham como el Dios omnipotente, el Shaddai, que todo lo puede. Que todo lo puede. Cada día debemos luchar para erradicar de nuestra vida, para erradicar de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestro lugar donde nos movemos, lo negativo, lo que niega a Dios, lo que no viene de parte de Dios. Luchar por echarlo fuera de nuestra vida, para que lo que Él promete en su palabra sea lo que alimente nuestra vida espiritual. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y pidamos que el Espíritu Santo nos ayude, iglesia. Que el Espíritu Santo nos ayude para permitirle cambiarnos, transformarnos. ¿Cómo podemos andar delante de Dios y ser perfectos si no somos guiados por el Espíritu? Si no es el Espíritu Santo el que nos toma la mano y nos dice por dónde ir y por dónde no ir. Porque hasta que conocimos a Cristo, teníamos esa capacidad, por así decirlo, de hacer las cosas mal, de elegir malos caminos y de tomar malas decisiones. Que el Espíritu Santo nos ayude. Y Señor, yo voy a orar por la iglesia en esta noche. Voy a orar por la iglesia aquí presente, por los que miran, por los que oyen. Yo quiero pedirte, Señor, de todo mi corazón, que nos ayudes como pueblo tuyo a permitir al Espíritu Santo limpiarnos, llegar a lo profundo de nuestra alma y de nuestro corazón y cambiarnos de un modo tan radical y tan abrupto, aunque sea un proceso gradual, pero que haya cambios, que haya realmente cambios, Señor. Porque no podemos pretender ser hijos de Dios con aspiraciones de que tus bendiciones se cumplan si nosotros no hacemos nuestra parte. La bienaventuranza, lo dijiste hoy 2, 3 veces en la prédica, no está en el conocer, está en el hacer. Conocemos, pero ahora tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que nos manda tu palabra. Por eso yo oro, Señor, para que tu Espíritu trabaje en cada corazón, trabaje en nuestras vidas, moldeándonos, confrontándonos, mostrándonos lo que debe ser cambiado, aquello que hay que renunciar, aquello que hay que dejar de lado. Ayúdanos, Señor, a cada día en ese choque de esperanza humana contra esperanza en Dios, a crucificar nuestra carne, a dejar de lado nuestra voluntad y a buscar agradarte en todo lo que hagamos. Yo imparto, Señor, sobre todo este pueblo tu bendición. Yo imparto, Señor, sobre el pueblo aquí presente, los que miran, los que escuchan, una bendición muy especial y muy grande de parte de tu Espíritu Santo. Señor, el domingo anterior vos diste una palabra profética. Y vos dijiste, Señor, que el mes de abril sería un mes de puertas de bendiciones abiertas. De puertas de bendiciones, Señor, que animándonos en fe nos llevarían a lugares espaciosos. Señor, seguimos creyendo. Ya tu mano se empezó a mover en esta semana. Ya hay testimonios de ese mover. Pero mi oración como pastor es que todo tu pueblo pueda experimentar esa bendición. Que todo tu pueblo pueda en fe animarse, abrir esa puerta y saber que no hay sirio que esté sitiándonos, sino que hay un lugar espacioso de gran, tremenda y maravillosa bendición. Yo imparto sobre tu pueblo tu bendición, Señor. Mira las manos en alto. Imparto sobre tu pueblo la bendición, Señor. Sobre toda la iglesia, Señor, imparto tu bendición. Nuestras vidas, hogares y familias están en tus manos, Señor. Danos tu cobertura, danos tu protección, danos tu bendición, Señor. Señor, oramos especialmente por los inconversos de la familia. Los declaramos salvos por fe en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que los cautivos son libres. Estamos profetizando conforme a la palabra de Dios.
Declaramos que los enfermos están siendo sanados. Declaramos que el que estaba en escasez es prosperado. Declaramos que el que estaba en cadenas es libre. Declaramos que el que estaba en derrota está en victoria. Que el débil es fuerte. ¡Aleluya! Que el que estaba en tristeza recibe el gozo de Dios. El que estaba de luto recibe ropas de gala. Y el que estaba en lamento, Señor, tiene el gozo para danzar en tu presencia. Padre mío, Padre bueno, guarda nuestros hogares. Guarda nuestros seres amados. Guarda nuestros animalitos, nuestras mascotas. Guarda todo lo que en la casa hay y hace a tu pueblo invisible al ojo de maldad en el regreso a casa. Todo esto lo estamos pidiendo con fe en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Que así sea y amén. Dale un aplauso al Señor. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana. Que Dios los bendiga, hermanos. Que tengan una muy linda semana con toda la bendición de Dios.